Porque yo les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Fíjate, aquí tenemos términos muy importantes dentro del entender de la doctrina del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. El hablar de entrar para nosotros, como con nuestra mentalidad materialista y humana, es pues movernos hacia un lugar y pasar de un lugar a otro. Pasar de un lugar a otro, ¿no? Y entonces si habla de entrar en el reino de los cielos, nos imaginamos que el reino de los cielos también será algo como entrar en el reino de los aztecas, en el reino de los inglés, en el reino de Inglaterra, el reino de España, etcétera. Son lugares, ¿no?, donde vive un número de gente, y pues no se refiere a eso. El reino de los cielos, o el reinado, como hoy día se tiende a decir para precisamente quitar un poco esta idea de lugar, pues se refiere a vivir en ese ambiente de vida en el cual tus motivaciones, tus acciones, tu conducta esté centrada en los valores del Evangelio, ¿verdad? Y por eso, al hablar aquí de si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, Jesús está diciendo, si el conjunto de tus valores no es superior no es de más clase, de más altura moral, ética, moral, que la que tenían los escribas y fariseos, que todos sabemos pues cómo quedan tan mal parados en los evangelios, porque pues eran gente muy religiosa, pero pues poco sincera y hipócrita, etcétera, muy particular, ¿verdad? Muy manipulada, ¿no? Entonces eso tenemos que decir. Bueno, pues aquí Jesús te presenta los valores de quien quiere participar con él en este estilo de vida que se describe como el reino de los cielos. Tú lo lees y dices, oh caray, pues esto está medio difícil, ¿verdad? Pues sí, habrá cosas que te parecen muy difíciles, muy exigentes, pero Jesús te está diciendo, mira, eso es como lo que yo viví. Y esa es la segunda parte, muy importante. O sea, el Evangelio nos dice no tanto cómo tú debes vivir, sino cómo Jesús vivió. Y entonces ahora depende de ti. Tú quieres ser discípulo de Jesús, entonces vas a vivir como Él. Nada de si debes o no debes. Tú escoge y dices si quiero o no quiero, me interesa o no me interesa. O sea, toda esa mentalidad de si debo, de si es pecado, de si es obligación, todo eso hay que quitarlo de nuestro vocabulario, porque no describe, ni mucho menos, lo que ha de caracterizar al cristiano. Jesucristo no obliga a nadie, invita. Si quieres ser mi discípulo, haz esto. No quieres, no pasa nada. Hasta luego. Padre, qué interesante esto, porque dentro de los cuestionamientos que nos hacen aquí en México, que conste, es cuando las personas se enfrentan a leer los evangelios, se quiera o no, automáticamente surge un interés muy particular, conocer a Jesús, pero a Jesús de Nazaret como hombre, como un ser humano. Sí. Entender y conocer a un ser humano de esta complejidad, ¿qué tanto es posible a través, como ser humano, de los evangelios? Claro, eso es fundamental. Es fundamental porque para eso Jesucristo vino a este mundo, para ser un ser humano. Se encarnó en nuestra condición humana porque se decía en algún otro día que el ser humano no había correspondido al plan de Dios, se había rebelado contra él. Entonces, por eso viene ya inmediatamente después del pecado la promesa de Dios: uno de su raza aplastará, uno de tu raza, le dice a la serpiente, aplastará tu cabeza, ¿no? Uno de su raza, de la raza de Adán y Eva, aplastará tu cabeza, serpiente, ¿verdad? Y entonces Jesús viene a eso, viene a enseñarnos el modelo, el nuevo Adán que dice San Pablo en la carta a los Romanos. Es el nuevo Adán, es una edición nueva del ser humano. Entonces eso es importantísimo, el ver que Jesús es un ser humano, precisamente porque si no, tú te vas por la tangente.
de decir es que Jesucristo era hijo de Dios, entonces él podía hacer esas maravillas. Yo soy un simple humano, mal. Jesucristo vive en este mundo como ser humano, no echa mano de sus, y eso se lo dice a Pedro, ¿recuerdas? Que le dice, Pedro, mete la espada en la vaina porque si yo quisiera, le hubiera dicho, si me hubiera querido librar de la muerte, le hubiera dicho al Padre, mándame unas legiones de ángeles para que aniquilen a todos estos soldados, señores, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo el imperio romano, pero no, o sea, él viene como ser humano para enseñarnos cómo vivir la historia, una historia dependiendo de Dios, de la providencia, del amor de Dios, de vivir en comunión, en obediencia con Él, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Entonces, ahora, como ser humano, Jesús de Nazaret también implica el hecho de, como ser humano, ser un modelo aspiracional. Claro, en todos los sentidos. Por supuesto. Porque a través de, conforme se va uno encontrando con Jesús de Nazaret, va uno encontrando los valores más fundamentales, más universales y no cuestionables que pueden existir. Sí. Es absolutamente fraterno, es absolutamente compasivo, es absolutamente tolerante, pero también es sumamente inteligente, es sumamente racional y bondadoso. O sea, todos estos valores son el modelo aspiracional de cualquier ser humano, cristiano no, eso ya no importa. Y todo esto sí está sumamente, es muy notorio en la persona y la personalidad y las actitudes y conductas de Jesús de Nazaret. Y por eso cuando las personas conocemos los evangelios, queramos o no, nos va a llamar mucho la atención el quererlo conocer como persona. Claro, y esa es la imagen que nos dan. O sea, sí, ciertamente que aunque los evangelios tanto de Marcos como de San Juan ponen de relieve que su intención es hacer ver que Jesús es el Hijo de Dios, pero lo hermoso es pues ver que ese ser Hijo de Dios para ellos significa vivir en una comunión total con el Padre, ¿verdad? Y que por eso nosotros que somos hijos de Dios de otra forma, pero también hijos de Dios, pues tenemos en Él el modelo, y eso lo escuchamos tanto en la transfiguración como en el bautismo de Jesús, cuando dice que se oye una voz del cielo que dice, es mi Hijo en quien me complazco, escúchenlo. Escúchenlo. Entonces, ¿para qué lo vamos a escuchar? ¿Para decir que bien habla? No. Para que aprendan. Para aprender. Y pasa por este mundo, convive con nosotros, y nos va enseñando pues cómo ha de ser un ser humano. Entonces, en ese sentido, pues sí, es muy importante. La teología de hoy día, de estas últimas décadas, se está tratando, ¿no?, de poner de relieve esta humanidad de Jesucristo, y por eso hoy se habla del doble Jesucristo, digamos, el Jesús de Nazaret y el Jesús Mesías. Entonces, Jesús de Nazaret es el que está con nosotros, es el que vive con nosotros, el que realiza su misión, el que vive enseñándonos a cómo ser seres humanos. Ahora, Jesús de Nazaret, como tal, tiene algo muy en particular que no se puede soslayar. A Jesús de Nazaret lo vemos como el hermano mayor. Sí. Que es muy diferente a verlo como el Hijo de Dios, es mi hermano mayor. Sí. Sí, también teológicamente también se le da ese título. San Pablo dice que es el primogénito entre muchos hermanos. Y todos los demás somos sus hermanos mayores. Él es el primogénito. Y los demás somos sus hermanos, y somos sus hermanos de una forma, diríamos, espiritual, pero también de una forma humana, en el sentido de que la humanidad comienza de nuevo con Jesucristo. Ahora, para quienes somos laicos y simples personas, siempre nos será más fácil seguir y, ¿cómo digamos?, ser adeptos a alguien que es un hermano. Sí. Porque no tenemos un conocimiento teológico que nos haría falta para lo demás. Eso es lo que hace tan interesante conocerlo como ser humano, como hermano. Quizá no lo hemos desarrollado mucho eso, ¿verdad? Nos hemos fijado más en Jesucristo, nuestro Salvador, Señor, Jesucristo. Nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, y que es nuestro Salvador. Eso hemos dado prioridad, no hemos visto tanto que Él es nuestro hermano, ¿verdad? Y que como tal,
pues tenemos una cercanía con él. Él es un ejemplo de lo que es vivir en esta experiencia de familia como hijos de Dios y sentirlo más cercano a nosotros, porque él es humano, ¿no? Entonces, ojo a esa tentación de querer ver a Jesús como el Hijo de Dios, que todo lo tiene fácil, que todo lo puede, porque es Hijo de Dios, todo lo sabe, etcétera, ¿no? Entonces, los evangelios nos estarían dando una farsa de toda la historia de Jesús. Identificarse también con Jesús, que es fundamental para entender su mensaje, es evidentemente más sencillo si lo veo como hombre. Es tan hombre que llega a sufrir miedo, claro, angustia, bla, bla, bla. Así es precisamente, y llora cuando muere su hermano, su amigo Lázaro, y llora en el huerto de Getsemaní, y tiene miedo, y suda sangre, ¿verdad? O sea, y se siente abandonado del Padre, ¿no? Entonces, todo eso son sentimientos propios de un ser humano, y sería una barbaridad el pensar que todo eso Jesús lo hace así como estuviera jugando o siendo una comedia, ¿no? Un drama, ¿no? Eso lo vive él, así, lo vive exactamente como yo. Cuando yo llegué a México, pues no me gustaba el chile, ¿verdad? Pero ya con el tiempo me ha ido gustando, y ya no voy a decir, es que se hace como que le gusta. No, cuando uno vive en una realidad, pues llega a descubrir el sentido y el valor que tiene tal cosa, y hasta me puede a veces gustar llegar tarde, ¿verdad? ¿Cómo no? Y dices, pues ¿por qué? ¿No? Pues ya uno se contagia de los, ¿cómo no? de los valores y de los modos de conducta, de que es la cultura, ¿no? Entonces, Jesucristo vive como uno de nosotros, obviamente que todo de acuerdo con una actitud de amor y benevolencia. Esta palabra me gusta mucho, benevolencia, es decir, un hombre benévolo, es el hombre que quiere el bien para todos, quiere el bien para Dios, quiere el bien para el prójimo, y vive en unas relaciones pues así, amistosas, corteses, respetuosas, ¿verdad? Ahora también, padre, en las palabras, regresamos en 2 minutos, nada más una simple pregunta. En las palabras de Jesús de Nazaret, cualquiera que los lea, no hace falta ser ningún erudito, está el sentido estricto de lo que es el modelo, pues, del hombre, o ser cristiano, como lo queramos todos decir. Quiere decir, si nuestra aspiración es ser el modelo, pues, del hombre, nos podríamos quedar con los puros evangelios, escuchando a Jesús. Bueno. Lo cual es interesante. Sí. ¿Y qué pasaría con todo el resto? Sí. Con todo el resto de la Biblia. ¿Hablamos de eso luego? ¿Cómo no? En 2 minutos que regresemos del corte. Vale. Porque Vladimir ya... Vladimir.